bienvenidos a la televisión de Bureau Veritas. Hoy les tenemos preparado un programa especial dedicado a la calidad empresarial, que como saben es una de las grandes líneas de actuación de nuestra compañía. Para ello nos acompaña una experta en calidad, Silvia Gutiérrez, a la que damos la bienvenida a nuestro plató. Hola. Bienvenida, Silvia. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Como les decíamos, vamos a hablar de calidad empresarial, en concreto de las novedades que se avecinan en esta materia con la revisión de la norma ISO 9001, que es la normativa de referencia en esta área. En la actualidad, este estándar internacional está en periodo de revisión y se espera que en 2015 se publique su versión definitiva. De todo ello vamos a hablar con Silvia Gutiérrez, que nos acompaña hoy y que, como les decimos, es toda una experta en calidad y en la actualidad es la responsable técnico de sistemas de calidad de nuestra compañía, de Bureau Veritas. Si te parece, Silvia, sin más preámbulos, vamos a empezar con la entrevista y antes de nada vamos a hacer varias preguntas para contextualizar para aquellos espectadores que quizá desconozcan sobre qué va la norma ISO 9001. ¿Cómo definirías, Silvia, explicándoselo a los espectadores, qué es y para qué sirve esta norma? Bueno, la norma ISO 9001 es una norma que forma parte de un grupo de normas, que son las ISO 9000, que son las normas de sistemas de gestión del grupo de normas ISO. Es una norma que se creó en 1987 por unas necesidades muy concretas. Unos años antes, así hacia 1950 más o menos, el sector de defensa empezó a solicitar a sus proveedores que cumplieran con una serie de normas de calidad que antes no existían, pues para asegurar que la calidad de sus productos fuera buena. Estas normas de calidad y esta exigencia a los proveedores de este tipo de normas tuvo mucho éxito y empresas de otros sectores distintos al de defensa también empezaron a pedir a sus proveedores que cumplieran con una serie de normas, con lo cual hubo un momento en el que tú fabricabas un producto, pero según para quién se lo tuvieras que trabajar, tenías que hacer distintos procedimientos, distintos registros, tenías que hacer un montón de distintas cosas. Entonces, claro, se vio la necesidad de unificar todo eso en una única norma para que tú, si cumplías con esa única norma y luego alguien certificara y emitiera un certificado con esa norma, supiera claramente que tenías ya una calidad determinada en esos productos. Entonces, bueno, así fue como surgió. Es una norma que ha tenido muchísimo éxito desde su fundación. Más de 100 millones de usuarios utilizan esta norma hoy en día en el mundo. Hay más de 1 millón de certificados emitidos en más de 140 países, para que nos hagamos a la idea de la importancia de esta norma y que sus modificaciones cómo afectan a nivel mundial y cómo implican. Bueno, madre, sorprenden muchísimo, ¿no? Los datos, los relevantes que son, muy significativos para todos. Es brutal. Esta norma normaliza cómo implantar un sistema de gestión de calidad. Eso es. ¿Qué beneficios tiene para una empresa? Bueno, la norma lo que dice es, te da unas guías y unas herramientas para tú definir una serie de procesos que aseguren que la calidad de tus productos y los servicios que ofreces cumplen las expectativas de tus clientes y los satisfacen. Y no solo que los cumplen y se quedan ahí en el mero cumplimiento, sino que vas mejorando a lo largo del tiempo, porque al final el mercado evoluciona y tus productos tienen que evolucionar, mejorar continuamente, con lo cual, bueno, la norma te ayuda a eso, a mejorar, ¿vale? Entonces, bueno, beneficios, básicamente el beneficio es ese, que tú, a través del cumplimiento de la norma, estás seguro de que cumples y satisfaces las expectativas de tus clientes, las expectativas legales y bueno, y esa seguridad la puedes demostrar a través de la certificación a tus clientes hacia el exterior. Y ya que mencionas certificación, Bureau Veritas es líder mundial con más de 60.000 empresas certificadas en ISO 9001 en el mundo. ¿Qué ventajas tiene la certificación en este estándar, Silvia? Bueno, ventajas, la ventaja principal yo creo que sería la credibilidad. Como comentaba antes, lo que necesitan las empresas es demostrar ante terceros, ante sus clientes, ante la administración, ante un grupo para el que trabajas, etcétera, etcétera, necesitan demostrar que tú tienes un sistema de gestión de calidad que asegura la calidad de tus productos y servicios. Entonces, cuando tú cumples con los requisitos de ISO 9001, tú puedes decir que yo cumplo con ISO 9001. Yo me monto una empresa ahora mismo que se llama Silvia Gutiérrez y yo puedo decir, yo, Silvia Gutiérrez, me hago un certificado precioso, bonito, lo cuelgo en la pared y digo, yo cumplo.
Y tú me dirías, ¿y yo cómo sé que eso es verdad? O sea, ¿quién eres tú para decir esto, no? O sea, ¿te fías de mí o me tengo que fiar de ti? Entonces, bueno, la certificación lo que da es un valor más a esa credibilidad, a ese certificado que he emitido yo. También hay otro tipo de auditorías que llamamos, o certificación, más auditorías, serían las de segunda parte, ¿no? En ese caso no soy yo la que digo que cumplo con la norma, sino que un cliente, una administración, una empresa de mi mismo holding, viene, me audita y me dice que cumplo con los requisitos de la norma. Pero lo que ocurre en esos casos, o lo que puede ocurrir, que no lo sabemos si ocurre, es que si yo como cliente voy a auditar a un proveedor, yo me voy a centrar en la calidad de mis productos y en lo que a mí me afecta. A mí lo que haga con los demás, pues igual me importa menos. Entonces, claro, la credibilidad que pueda tener un certificado emitido por un organismo de estos es menor. Por eso, bueno, pues lo que surgió en el mercado fue la certificación por organismos externos, como pueden ser Bureau Veritas en este caso, porque la credibilidad aumenta muchísimo. Primero, en nuestro caso, por ejemplo, como tenemos implantación a nivel de todo el mundo, solo ya con el nombre de Bureau Veritas sabes que hay alguien por detrás, una empresa que se fundó en 1828, que algo habrá hecho bien desde entonces y que, bueno, da una credibilidad. Pero además de eso, no solo eso, sino que detrás nuestro hay alguien que supervisa que todos nuestros auditores, todos nuestros procesos, todo está controlado, ¿no? Hay un organismo externo que llamamos entidades de acreditación, que por ejemplo en Bureau Veritas a nivel mundial tenemos más de 60 entidades de acreditación a lo largo del mundo que nos están continuamente vigilando. Nuestros clientes a veces nos preguntan, ¿y a vosotros, a los auditores, quién os audita, no? Pues sí. A nosotros nos auditan muchísimo, ¿no? Entonces, estos organismos que nos auditan son aquellos que aseguran que nosotros tenemos auditores competentes, que saben qué es lo que dicen, que cuando van a una organización toman una muestra aleatoria de lo que están auditando, que cuando van a una organización son independientes de la actividad, no hay conflicto de intereses. Si el resultado es incorrecto, nosotros no tenemos ninguna obligación a emitir ese certificado, ¿vale? Entonces, ese certificado que emitimos, ese es el que aporta valor añadido a la organización y credibilidad de que esa empresa podrá suministrar productos, servicios capaces de cumplir con las expectativas del cliente final al que va a entregar. Eso, digamos, como cara al exterior. Cara al interior también, si yo tengo un sistema de gestión y estoy cumpliendo con una serie de normas y viene un organismo externo independiente a mí, con mucha competencia, que ve qué hacen en otras organizaciones, evidentemente me va a aportar la seguridad de que pues lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y si no lo estoy haciendo bien, me van a decir que no lo estoy haciendo bien para que lo corrija. Entonces, bueno, eso también es importante para la organización. Entonces, claro, esas dos ventajas son las que yo destacaría. Yendo a la actualidad, como comentábamos al comienzo de la entrevista, se está revisando la norma ISO 9001. ¿Sí? En 2015 está prevista la publicación. Silvia, ¿había necesidad de esta revisión de la norma? ¿Por qué? Bueno, todas las normas se revisan, todas las normas ISO dentro de sus procedimientos, todo el mundo tiene procedimientos y métodos, se revisan periódicamente, ¿vale? Más o menos al de 5 años de la emisión de la norma empieza un proceso de revisión de la aplicabilidad, que se llama. Y en ese proceso de revisión de la aplicabilidad se hace una serie de preguntas a un amplio sector de usuarios, empresas certificadoras, expertos técnicos, etcétera, etcétera. Y se les pregunta 3 cosas sobre cada norma. Esa norma puede seguir en el mercado, digamos, tal y como está. Tenemos que revisar la norma o hay que anular la norma porque no tiene uso. Esta pregunta, evidentemente, en este caso no sería. Claro. Y la respuesta fue que sí que había que revisarla. Y había que revisarla principalmente, se cree, pues porque las empresas han evolucionado a lo largo de estos años. Te he dicho antes que en 1987 se editó la primera norma y desde entonces ha habido muchos cambios. También ha habido muchas normas, ¿no? En 1987 las empresas, aunque era certificable la norma,
no estaba extendido, las empresas no lo conocían mucho. Nosotros sí que en Bureau Veritas tenemos compañeros que llevan muchos años trabajando, que sí que han hecho algunas auditorías respecto a estas normas, pero la mayoría de nosotros no lo conocimos. La norma, cuando empezó el boom de la ISO 9001, fue la norma del 94, que esta, bueno, pues fue muy conocida, empezó a crecer mucho el número de certificados y de empresas certificadas, y era una norma que estaba basada en la gestión por procedimientos. Básicamente decía que tenías que tener un procedimiento para hacer las compras o para hacer la calibración o lo que fuera, y tú establecías un procedimiento y lo ejecutabas en base a lo que decía ese procedimiento. Y era una norma muy burocrática, requería mucha documentación, mucho control de la documentación. Se vio que eso no era muy útil en aquella época, y cuando tocó la época de revisar aquella norma, en el año 2000, se quitó, en la siguiente versión, en la versión que salió del 2000, se quitó mucha carga burocrática de las normas y se emitió con un nuevo concepto que era la gestión por procesos, ¿vale? La gestión por procesos pretendía que las empresas se organizaran de una forma determinada, pero lo que sucedió fue que, como las empresas llevaban muchos años, desde el 94, acostumbradas a trabajar por procedimientos, lo que hicieron fue cambiar casi la palabra procedimiento por proceso. No todas ellas, pero algunas lo hicieron así, y eso no era lo que pretendía ISO en aquella época. Entonces, bueno, la transición aquella fue, digamos, bastante dura. Entonces, cuando tocó la siguiente revisión, que fue la del 2008, como la transición anterior había sido tan dura y todavía a veces estábamos ahí con los procedimientos, con qué indicadores le pongo a cada proceso, todavía no estaba en algunas organizaciones asimilado muy bien el concepto de gestión por procesos, no se cambió casi los requisitos, casi fueron los mismos que en la versión anterior, la del 2000, con lo cual ahora nos encontramos con una norma que casi en 15 años no ha evolucionado, porque en la versión del 2008 casi no cambió, y en 15 años las organizaciones sí han evolucionado mucho. Las tecnologías han cambiado, la forma de vender, vendemos a otros países, exportamos mucho más, vendemos por internet, todo ha cambiado. Entonces, bueno, era momento de cambiar la norma. Y después de este repaso histórico que nos has brindado, ¿cuáles son los objetivos que se han planteado a la hora de revisar la norma? Vale. Pues bueno, cuando las normas las revisan unos comités, ¿vale? En este caso es el Comité 176 de ISO, fue el encargado de revisar los requisitos de la norma. Y ISO, digamos la directiva de ISO, no sé cómo llamarlo porque yo a veces me pierdo ahí, les dio unas directrices al Comité 176 que tenían que cumplir las normas, ¿vale? Entonces, la primera de las directrices era que se tenían que asegurar que los requisitos de la norma hoy en día seguían siendo válidos y generaban confianza, confianza en los clientes que implantan la norma y confianza en el mercado, para que no perdieran credibilidad precisamente los certificados. El segundo de ellos era tener en cuenta las nuevas tecnologías que comentaba, las nuevas formas de hacer negocios, se tenía que adaptar a la sociedad moderna y a las nuevas organizaciones. El tercero de los requisitos era que se tenía que ser fácilmente integrable con otras normas, porque después de que surgió ISO 9001 en 1987 han surgido muchísimas normas, ISO 14001, OSAS y muchas normas relacionadas. Y a veces era difícil, cuando una norma quería implantar distintas normas, era difícil integrarlas. Entonces, bueno, uno de los requisitos que les dieron era que tenía que tener la misma estructura y utilizar el mismo vocabulario que se utilizara en otras normas. Y el último de los requisitos que podíamos destacar, que seguramente recibieron más, ¿no? Era que tenía que ser fácilmente implantable por todo tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque a veces las normas, sobre todo en las pequeñas empresas, a veces es difícil de implantarlas, pues porque requiere una carga burocrática que una pequeña empresa es difícil que tenga recursos necesarios para ello. Y también porque las empresas, las normas anteriores estaban, digamos, enfocadas a empresas fabricantes de productos. Pero tenemos hoy en día muchísimas empresas de servicios que están certificadas y la norma se tenía que adaptar un poco más a los requisitos de esas empresas de servicios. Entonces, bueno, pues como digo, se tenía que adaptar a todo tipo de empresas. Muy bien. La pregunta que nos estamos haciendo todos y que yo creo que ya los últimos meses en España no paran sobre todo de demandar información es ¿cuáles son los cambios sustanciales que se prevén para la nueva ISO 9001-2015?
¿Qué podrías contestarnos, Silvia? Bueno, una vez, como ya ahora tenemos los borradores bastante avanzados, podemos tener más o menos seguridad de que lo que vamos a decir es lo que va a ser, aunque puede haber sorpresas, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, el primer cambio importante que se van a encontrar las empresas cuando tengan en su mano la norma es que cambia la estructura totalmente, como hemos dicho, porque había que cambiar la estructura para adaptarla a otras normas de gestión. Entonces, lo primero que nos encontramos es que en lugar de tener 8 capítulos, como teníamos hasta ahora, ahora vamos a tener 10. 2 nuevos capítulos. Entonces ya tenemos que empezar a analizar cuáles son esos 2 nuevos capítulos. Sí. Pero bueno, que no nos asuste esto, porque en realidad se simplifica mucho la gestión documental, los requisitos, se simplifican bastante, lo que pasa es que se ha estructurado de otra forma, ¿vale? El segundo de los cambios sustanciales y que también va a llamar la atención es que hasta ahora podíamos excluir capítulos de la norma, si no nos eran de aplicación los excluíamos y ahora en la nueva norma no podemos excluir capítulos de la norma, con lo cual al principio esto va a generar un poco de incertidumbre, luego igual un poco más adelante comentamos esto de las exclusiones, pero bueno, en principio las empresas no pueden excluir capítulos de la norma, si alguna no les aplica podrán igual justificar por qué, pero la justificación tiene que ser una muy buena justificación, no como hasta ahora que admitíamos algunas exclusiones un poco, sí, que no nos convencían del todo, ¿vale? Y bueno, otro de los cambios es que, aunque te he comentado que la versión del 2000 ya incluía la gestión por procesos, también la versión del 2008, pero todavía, aunque llevamos ya 15 años con un requisito de gestión por procesos en la ISO 9001, todavía hay organizaciones que les cuesta la gestión por procesos. Y esta nueva norma hace más hincapié aún. Antes la norma estaba en un capítulo general que se llamaba, pues eso, capítulo general o algo así, se titulaba, y entonces yo creo que a veces pasábamos un poco por encima de ese capítulo general. Ahora la han incluido dentro de otro capítulo de la norma y hace más énfasis en la gestión por procesos, ¿vale? Y, por supuesto, el gran cambio que trae la nueva versión de la norma es el análisis de riesgos. La palabra riesgos no existía hasta ahora en ninguna versión de ISO 9001 y ahora se incluye la palabra riesgo, análisis de riesgos y, bueno, pues todos nos vamos a preguntar, vamos a tener que analizar qué es esto de los riesgos. Pero, bueno, así por nombrar los cambios más importantes son estos. Y de estos temas novedosos que se están barajando, ¿qué valoración haces de cuáles son los más importantes? Este, por ejemplo, que acabas de mencionar. Sí, este de los riesgos sería uno de los más importantes. Sí. Este de los riesgos, la norma lo que nos dice es que tenemos que hacer un análisis de riesgos. No nos dice cómo, nunca nos dice. De hecho, nunca nos ha dicho, siempre nos dice qué hay que hacer, pero no cómo. Entonces, claro, ahí está el problema. Las organizaciones, ¿qué sistema van a adoptar para el análisis de riesgos? Porque en el mercado hay herramientas disponibles para que las organizaciones utilicen. Hay ANFES, hay DAFOS, hay múltiples herramientas que las organizaciones ahora, cada una elegirá una de esas o se inventará una, porque se puede inventar una herramienta para ese análisis de riesgos. ¿Y cuál tiene que ser el mejor? Pues no lo sabemos, depende de la actividad. Una empresa que fabrica trenes de aterrizaje, trenes de aterrizaje de aviones no es lo mismo que una empresa que fabrica zapatos o que fabrica juguetes o que fabrica comida para bebés. Los riesgos son completamente diferentes. Entonces, en función del análisis de riesgos, o sea, en función de la criticidad del producto, tendrá que definir qué tipo de análisis de riesgos y con qué profundidad tendrá que analizar esos riesgos. Entonces, bueno, ese es uno de los cambios más importantes que va a traer la nueva norma. Y otro de los cambios importantes que puede tener, que puede ser que haya empresas a las que no les afecte para nada, pero es relacionado con esto de las exclusiones que te comentaba antes. Hay muchas organizaciones que se tenían excluían el diseño dentro de su sistema de gestión. Ellos decían, nosotros no diseñamos. Bueno, hay veces que el límite donde qué es diseño y qué no es diseño no era muy claro, ¿no? Estaba un poco ahí en una nebulosa. Entonces, bueno, cuando la empresa excluía la cláusula de diseño y ponía alguna justificación que más o menos nos convencía, pues bueno, lo aceptábamos. Ahora, ¿qué va a pasar? Con el análisis de riesgos, otra vez volvemos al análisis de riesgos porque va a ser de lo más importante de la norma, con el análisis de riesgos, si una empresa observa o detecta que hay un riesgo asociado
a que el producto o el servicio no fue correctamente diseñado o que el control que hubo en esa fase de diseño no fue del todo adecuado y puedo tener productos no conformes o servicios no conformes por no controlar esa etapa de diseño, entonces casi no voy a poder justificar que no me aplica el diseño. Entonces hay empresas que hasta ahora han tenido excluido el diseño de alguna forma y ahora puede ser que cuando hagan este análisis pues no pueda ser así. Sobre todo creemos que esto vaya a pasar en empresas de servicios, porque en empresas de fabricación de productos, como hay un plano definido, es más claro, más fácilmente definible quién firma el plano y quién es el responsable. En las de servicios va a costar un poquito más. Entonces bueno, ahí creemos que pueda haber pues sí, más controversia, digamos. Otra de las novedades, como nos comentabas, es eso, que se está modificando la estructura, que la finalidad es también para unificar todas las normas ISO. ¿Tú crees que eso va a servir para facilitar la integración de sistemas de gestión conjunto? Sí, 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 por supuesto, porque ahora hay muchas empresas que tienen varias normas implantadas. Y bueno, pues para estructurar su propia documentación en interno, cuando tienen que hacer referencia a distintos capítulos de las distintas normas, pues no tienen la misma referencia. Cuando tienen que hablar de alguna palabra, pues por ejemplo es la típica que siempre comentamos todos los auditores, acciones correctivas y acciones correctoras. En unas normas se llama acciones correctivas y en otras normas se llama acciones correctoras. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia igual no es ninguna, porque realmente al final lo que una empresa tiene que hacer si tiene un problema es corregir, que es lo importante, y evitar que vuelva a ocurrir ese problema. Y tiene que establecer una acción para prevenir su recurrencia. Pero llamarlo acción correctiva, acción correctora, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces ahora, como he comentado antes, se va a unificar por un lado la estructura de la norma para facilitar la integración, y por otro lado se va a unificar el vocabulario y textos completos. Cuando tú te leas la nueva versión de la 9001 y la nueva versión de la 14001, probablemente nos encontremos frases enteras, son iguales. Entonces será mucho más fácil cumplir con ambos requisitos. Y por otro lado, al simplificar los requisitos de documentación, al tener menos requisitos de documentación, voy a poder manejar mi sistema de gestión más fácilmente para adecuarlo a cualquier requisito, no solo ya de otros sistemas de gestión como pueden ser 14001, OSAS, etcétera, sino que hay empresas que utilizan otras herramientas de gestión, pues como Lean Manufacturing o cosas similares, y también Lean Manufacturing se puede perfectamente integrar dentro de la ISO 9001 con la nueva estructura, porque es más fácil. Entonces, bueno, creemos que puede ayudar a las organizaciones a esto, sí. Y otro tema, Silvia, respecto a la certificación, ¿la nueva norma presenta cambios sustanciales? Respecto a la certificación, creemos que no. Pero bueno, nunca lo sabemos, porque la norma ya está casi en su versión definitiva elaborada, pero claro, ahora los organismos de certificación son quienes tienen que decir cómo hay que hacer las transiciones, cómo hay que hacer las auditorías, etcétera, etcétera. Pero en principio creemos que todo seguirá igual. En estos momentos, cuando nosotros hacemos una certificación, tenemos dos procesos que llamamos, el proceso de auditoría y el proceso de certificación. El proceso de auditoría es que nosotros auditamos con una periodicidad determinada a las empresas y hacemos unas visitas de seguimiento con una frecuencia determinada, y el proceso el ciclo de certificación es desde que se emite el certificado hasta que caduca, pues que es otro ciclo distinto al de auditoría, y eso seguramente va a seguir igual, ¿vale? No va a haber cambios. Respecto al proceso de transición, respecto a los nuevos requisitos, lo que se espera es que haya un proceso de transición de 3 años desde la fecha en la que se emita. Está previsto que se emita en septiembre del 2015, pues creemos que hasta septiembre del 2018 tendremos tiempo para poder ir adaptándonos. Entonces ese periodo de transición depende de cada empresa y depende de cómo esté en ese ciclo de auditoría que te comentaba, pues la transición a la nueva norma será distinta. Si una norma le toca renovar completamente su certificado a primeros del 2017, por decir algo, como está dentro de ese periodo de hasta el 2018,
lo lógico sería que esa empresa desde septiembre del 2015 vaya adaptando los requisitos de la norma y cuando le toque esa auditoría de renovación la hagamos respecto a los requisitos de la nueva norma y le emitimos el nuevo certificado con los requisitos de la nueva norma. Si una empresa le toca renovarse a primeros del 2016, probablemente no le dé tiempo de implantar todos esos requisitos. Entonces, lo que nosotros propondremos desde Bureau Veritas, siempre digo que esto está pendiente de aprobación, será que los seguimientos nosotros auditaremos respecto a los requisitos de las dos normas. Tendremos en cuenta durante las auditorías los requisitos de las dos normas y los auditores les informarán a las empresas de estás cumpliendo con la versión del 2008, pero no estás cumpliendo con la versión del 2015. Emitiremos unos informes donde reflejaremos esos incumplimientos y la organización decidirá los plazos, porque no tiene un plazo establecido para cumplir con los requisitos de 2015. Entonces, la organización podrá ir gestionando el tiempo para ir adaptándose. Cuando ya esté preparada, nos avisará y, bueno, pues en función de lo que nos diga, no sabemos si habrá que hacer una visita especial o en esa misma visita de seguimiento le podremos emitir el nuevo certificado con los nuevos requisitos. Y como hemos comentado varias veces, está prevista que la publicación definitiva sea en 2015. ¿Qué proceso se está siguiendo? ¿Cuál es el proceso? Explícanos un poquito para aprobar y revisar una norma ISO. Vale. Bueno, los procesos son bastante complicados y largos porque, como te he dicho antes, el proceso de revisión de aplicabilidad empezó en marzo del 2012. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que se hace es, se lanza, en base a las sugerencias que se han recibido desde los últimos años, se lanza el comité técnico, el 176, lanzan una serie de propuestas que son analizadas por ellos mismos y ellos dicen, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Van saliendo una serie de borradores que son, a veces los borradores son solo para votación y otras veces son para votación y comentarios. Entonces, bueno, hay una serie de distintos tipos de borradores que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Y justo recientemente, ahora en el 5 de noviembre de este año, se ha emitido un borrador que es casi definitivo, no podemos llamarlo definitivo, pero es un borrador ya que se hace público para que sea ya votado no solo por el comité de expertos, sino también por los distintos países que llaman ellos. Son personas, usuarias de la norma, las entidades de certificación, etcétera, etcétera, y podemos votar sobre ese borrador, ¿no? Bureau Veritas ha formado parte desde el principio de esos comités de expertos y ha formado parte y hemos sido más o menos informados de cómo han ido las evoluciones de los cambios previstos. De hecho, a veces nos solicitan información desde nuestra central en París, nos solicitan, mira, se ha salido este borrador, desde aquí queréis aportar algo, bueno, a veces hacemos nuestras aportaciones. Entonces, bueno, ahora el proceso ya no es para aportar nada más, sino para aprobar ese borrador. Ese borrador que ha salido ahora el 5 de noviembre del 2015, si se aprueba, tienen un plazo máximo las votaciones hasta enero del 2015 y en el caso de que se apruebe, que se cree que sí, que se cree que ya no va a haber cambios, se emitiría lo que se llama el final draft, el borrador final. Sería un borrador final sobre el que ya no se pueden hacer cambios. El único cambio que se puede hacer es alguna palabra, algo muy... de matiz. Sí, eso es, matizar algún concepto, pero cambios sobre la norma ya no se podrían hacer desde enero del 2015. Y durante ese periodo, desde enero del 2015 hasta septiembre del 2015, cada país o cada distintos países, no sé cómo lo hacen, se dedicarán también a hacer las traducciones de las normas, porque hay que traducirla a muchísimos países, entonces, a muchísimos idiomas, perdón. Entonces, bueno, con la planificación que ISO lleva, vamos en plazo y se cree que efectivamente que para septiembre del 2015 se pueda emitir la nueva versión de la norma y podamos comprarla y verla. Muy bien, es decir, que ya no queda tampoco tanto. Silvia, como experta, ¿qué interpretación, qué valoración nos haces de todos estos cambios que se avecinan?
Bueno, yo creo que van a ser buenos estos cambios para las empresas, porque básicamente lo que las empresas muchas veces se quejan es de la carga burocrática que supone una norma. Y en este caso la carga burocrática es que casi no existe, ¿eh? No pueden quejarse ya más de que hay mucho papel. Sí. Si hay mucho papel puede ser porque ellos los generan, claro, porque ellos en su sistema tienen no sé qué sistemática que les hace elaborar todo ese papel, pero no tiene por qué. Entonces, desde el punto de vista, desde que ya estamos hablando de que simplificamos, pues ayudará. Y luego, teniendo en cuenta otra vez el análisis de riesgos que requiere la norma, haciéndolo bien, una organización ahora va a ser más consciente de cuáles son los problemas que puede tener en el mercado, con sus productos, con sus servicios o incluso en interno. ¿Qué problemas puede tener en interno en los procesos productivos utilizados? Entonces, bueno, haciendo un buen análisis de riesgos se pueden dar cuenta y tomar muchas acciones para prevenir problemas que igual les han estado ocurriendo durante los últimos tiempos. Entonces, bueno, yo animo a las organizaciones a que aprovechen la herramienta y le saquen mucho jugo, porque se puede aprender mucho de un buen análisis de riesgos. Y luego, por último, la gestión por procesos. O sea, la gestión por procesos es una herramienta fundamental para cualquier organización, y hay organizaciones que todavía les cuesta la gestión por procesos. No la han integrado dentro de su sistema. Hay veces que a veces tienen como su forma de trabajar, su sistema, y luego tienen la ISO. Y eso no es así. O sea, la ISO es que tiene que ser tu forma de trabajar. Y si no eres capaz de integrarlo todo junto, es que no has entendido bien los conceptos de ISO. Entonces, puede ser que sea un buen momento para que ya dando esta vuelta de tuerca a la gestión por procesos realmente se entienda y concibamos la ISO 9001 como la gestión por procesos, pues como debe de ser. Por todo ello sí que se puede decir que las organizaciones lo van a tener más sencillo a la hora de implantar su sistema de gestión de la calidad, ¿no?, con los cambios nuevos. Sí, si interpretan bien los contenidos de la norma, sí, por supuesto, sí. Lo que pasa es que yo creo que a veces no se terminan de entender. Puede ser que ahora, al simplificar el lenguaje, que también es uno de los objetivos, al simplificar el lenguaje, a ver si es verdad que se entiende realmente cuál es la filosofía de la norma. Sí. Y Silvia, ¿cuál es la visión de Bureau Veritas como entidad de certificación? Nosotros, como te decía, nosotros creemos que es un cambio positivo para las empresas, pues porque van a poder ver ellos mismos la ISO 9001 desde un punto de vista de que no es una carga, sino que es algo que es para ayudarles. Sí. Entonces, bueno, si lo ven desde ese punto de vista, para nosotros también nos facilita el trabajo luego. Entonces, bueno, vamos a intentar aportar a lo largo de las auditorías, a través de los auditores, dar esa visión sobre la ISO 9001 y que sea útil para las empresas. Entonces, bueno, creemos que puede ser una buena herramienta para las empresas. Y luego, desde nuestro punto de vista, creemos que haremos auditorías que aporten más valor añadido a las organizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora, como había bastante requisito documental que teníamos que evaluar, teníamos que tomar nota de todos los documentos, registros que necesitábamos ver, estábamos constantemente pidiendo papeles a las organizaciones. Era como busca esto, ¿dónde está? Y ahora, como no es necesario que haya tanto registro documental, vamos a tener que auditar de otra forma, porque las auditorías se hacen desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de observación, viendo qué es lo que está haciendo la organización. Desde el punto de vista de entrevista, viendo qué es lo que la persona te aporta, qué es lo que te está explicando, qué inquietudes tiene, por qué entiende esto, por qué hace esto de una forma, por qué lo hace de otra. Y luego está el tema de la documentación. Entonces, bueno, la verdad es que hasta ahora, debido a que teníamos que tomar nota de tanto documento, pues parecía que estábamos como buscando evidencias, saca esto, apunto por aquí, y no teníamos tiempo para hacer tanta observación y tiempo para hacer entrevistas, que al final es lo interesante. Entonces yo creo que las empresas, si ven que nos damos una vuelta por las instalaciones, lo vemos todo en detalle, nos entrevistamos con más gente, preguntamos a personal de distintos departamentos, preguntamos a más personas y nos interesamos realmente en cómo ven la gestión, pues bueno, probablemente entiendan que es algo que les puede aportar más valor, ¿no? Entonces, bueno, creemos que puede ser positivo. Bueno, una visión positiva, la de Bureau Veritas. Sí. ¿Y cómo está afrontando
Ya por último, para terminar, estos cambios, ¿cómo los afronta Bureau Veritas? Bueno, nosotros, como te comentaba, tenemos expertos técnicos que han formado parte del Comité 176, que desde el principio nos han estado informando sobre el avance de los cambios, y ya cuando hemos tenido ya unos borradores más definitivos y cuando hemos visto que las fechas realmente se estaban cumpliendo los plazos, porque a veces los plazos se dilatan y no sabes cuál va a ser el plan de transición, pues ahora que ya más o menos lo tenemos claro, tenemos previsto un plan de, lo primero es formar al equipo, revisar nuestros procesos de gestión también, desde el proceso comercial, proceso de planificación, emisión de certificados y sobre todo enfocándonos en los auditores, ¿no? Los auditores va a ser muy importante formarlos adecuadamente, que sean competentes para hacer auditorías en este sentido que te estaba yo comentando, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, digamos, en interno. Cara al exterior, estamos comunicando a los clientes a través de distintas vías, haciendo reuniones, pues hoy por ejemplo estamos haciendo una difusión sobre los requisitos de la norma, en la página web constantemente hay información y bueno, pues tenemos previstas una serie de campañas en distintas ciudades y bueno, pues en ese sentido estamos trabajando y por supuesto con nuestros clientes, los que ya están ya auditados con nosotros, durante las auditorías les vamos informando del avance y como te comentaba, cuando ya esté emitida la nueva versión les haremos como una, no doble auditoría porque no es doble, pero les diremos, con esto estás cumpliendo, con esto no estás cumpliendo, para ir ayudándoles en la transición. No podemos decirles cómo lo tienen que hacer, pero sí les podemos decir, no estás cumpliendo. Es decir, que imparables, no vamos a parar de hacer cosas para adaptarnos. Pues con esta pregunta vamos a ir terminando esta entrevista, Silvia, en la que hemos tratado un tema de inmediata actualidad y de gran importancia para las organizaciones que deseen implantar un sistema de gestión de calidad responsable. Bureau Veritas, fundada en 1828, mantiene un fuerte y consolidado compromiso con la calidad como tercera parte independiente que somos para evaluar a las empresas sus sistemas de gestión de calidad y emitir una certificación acreditada internacionalmente. Ya terminamos, Silvia, muchísimas gracias de verdad por tus conocimientos, por lo bien que nos has explicado todo y gracias por tenerte en nuestro plato. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra televisión educativa y que les esperamos en otra próxima cita. Muchísimas gracias.